Ok, si ya llegamos hasta este punto y digamos que hemos atravesado los anteriores ejercicios y hemos entendido bien el concepto de lo que son las integrales impropias, ya podríamos empezar a hablar de resolver integrales impropias de este estilo, con un poquito más de complejidad. Ya no son integrales del todo inmediatas, sino que pues llevan algún método de integración aparte, llámese sustitución, llámese por partes, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Ahora, como ya entendemos todo lo anterior, vamos a, a intentar hacer esto un poco más rápido. Sabemos que las integrales impropias, como esta de aquí, que contiene un infinito dentro del límite, conllevan una definición dentro de los límites. El límite, vamos a utilizar otra variable, vamos a llamar n. Cuando tiende a infinito, ¿cierto? De qué es lo que me está causando problema de la integral, y ahora donde había un infinito coloco pues mi variable, que en este caso la llamé n, y pues lo demás lo dejo tal cual como ya estaba. Luego resuelvo la integral por aparte. Entonces, está aquí. ¿Cómo resolvemos esta integral? A ver, la resolvemos mediante sustitución simple, ya que sabemos al logaritmo natural de x obtendremos un diferencial que lo acompaña, que va a ser igual a la derivada de eso, que es 1 sobre x por el diferencial de x. Y entonces, como siempre tenemos dos opciones cuando trabajamos con definida, entrar con u y cambiar los límites a esto, o bien trabajar con u, volver a x y utilizar los mismos. Y en este caso, pues, por simplicidad voy a utilizar unidad, ¿cierto? Me queda u por du, ya que es cierto, esto sería, esta parte sería u, y tanto la x como el de x serían el du, y esto da un medio de u cuadrado más c. Ahora, ¿qué vale u? U vale el logaritmo medio del logaritmo al cuadrado, de x más c. Que esto al mismo tiempo puede ser en paréntesis, o simplemente es una manera de hacer una anotación. Y luego evalúo en los límites originales, ya que si bien hice una sustitución, me cambié de variable, volví a la variable original. Entonces esto será un medio, esta vez voy a utilizar el paréntesis, del logaritmo natural de x al cuadrado más c, bueno, la c la podemos obviar, estamos con definida, evaluado desde 1 hasta n. Evaluado desde 1 hasta n. Entonces hacemos uso del segundo teorema fundamental del cálculo y primero límite superior, es decir, logaritmo natural, y esto es cuadrado, logaritmo natural de n al cuadrado menos el logaritmo natural de 1 al cuadrado. Y ahora, el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Y 0 al cuadrado también da 0. Así que este término, entre comillas, desaparece. Bueno, no entre comillas, sí desaparece, pero es porque se hace 0. No porque lo quitemos y ya. Esto se vuelve 0. Y entonces nos queda simplemente, simplificando, un medio natural de n y todo eso al cuadrado. Está bueno, sin el un medio. Entonces, esa respuesta que tenemos allí la colocamos nuevamente en el límite. Entonces volvemos al límite. Entonces aquí ya voy a colocar una abreviatura al límite, ¿se entiende? Y nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2, a un medio, del logaritmo natural
de n al cuadrado. Entonces, aquí aplica lo mismo que hemos estado haciendo. Ese un medio puede ser propiedad de los límites, del límite de n cuando tiende a infinito, del logaritmo natural de n al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que analizar cómo se comporta la función del logaritmo natural. Entonces vamos a hacer una pequeña gráfica para mirar qué tal se comporta esa función. Vamos entonces, y digamos que este es el eje Y, el eje vertical, el X, que sería este. Entonces hacia este lado están las X negativas, hacia aquí están las Y positivas, las Y negativas. Y esto se indica porque realmente los ejes están puestos por convenio, pero uno puede realmente darle la dirección que uno quiera siempre y cuando el comportamiento de la gráfica. Y vale, esto iría más o menos así. Va desde aquí y hasta acá. Acá se supone que esto no está a escala, más sin embargo esto corta al eje en 1, ¿cierto? Al eje X lo corta en 1. Y esta gráfica en realidad sube más que esto. Pero bueno, se entiende. No es una curvatura hacia abajo, sino que como que continúa. Y vale. Así que miremos lo mismo que estamos. Si yo me ubico en una parte de la gráfica, digamos acá, la proyección sería más o menos acá. Supongamos que estamos aquí en este pedazo de la gráfica. Y yo me voy moviendo hacia la derecha, que están los positivos, ya que el infinito que me pueden evaluar es este de acá. ¿Qué sucede? Que yo me voy moviendo también a este ritmo acá en la función logaritmo natural. Pero entonces me doy cuenta que a medida que yo voy avanzando, en la gráfica, toma vía libre, es decir, va tomando valores cada vez más grandes y no se decide por ninguno, es decir, no se toca con ninguno, no se acerca, no tiende. El límite no parece tener un resultado único y concreto. Como eso pasa, sabemos que entonces el límite en realidad tiende al infinito. Entonces tenemos un medio del límite cuando n tiende a infinito de infinito al cuadrado. Esto es una notación, ojo que esto no es una operación, esto es un concepto, una definición. Y entonces un número muy grande elevado al cuadrado, pues en realidad sigue siendo un número muy grande. Y un número muy grande multiplicado por un medio, es decir, la mitad de un número muy grande, sigue siendo un número extremadamente grande. Y que esto finalmente no tiene un límite definido, es decir, diverge. Y como diverge el límite, entonces también lo hace la integral que estamos viendo. Así que como conclusión, decimos que la integral, acá, entonces la integral desde 1 hasta infinito del logaritmo natural de x sobre x por dx, entonces diverge. No tiene un resultado concreto. Esto también puede haberse resuelto, lo que vimos también en el video pasado, los que lo vieron. Introducimos este límite y lo elevamos al cuadrado como el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n y todo eso al cuadrado. Sabemos entonces que esto también lo podríamos introducir aquí en esta gráfica. Y como siempre, son dos caminos
Hay varias alternativas, pero al final debemos dar con la misma respuesta. Entonces, sin más, nos vemos en la próxima.